Vamos a hablar hoy día de glaucoma secundario, un tema largo, ¿no? Aquí podemos estar como 3 horas y media hablando cada uno de los temas específicos, las distintas técnicas, los distintos, todo es como bien, como que se puede degranar en varias cositas, pero vamos a tratar de hacerlo lo más un poco general. El tema becado, para las cosas que hay que tener más o menos claras, eh, y eso. Siempre empezar un poquito con clasificación, yo sé que es un poco aburrido, el tostón de las listas, las clasificaciones y todo esto, siempre es medio latero, pero yo creo que siempre funciona para ordenar un poco la cabeza. Ya saber que los glaucomas secundarios se dividen como en 3 grandes familias, los infantiles, que son súper categóricos, luego los de ángulo abierto y los ángulos cerrados. Los infantiles tenemos los que están asociados a anomalías congénitas, y los glaucomas asociados a enfermedades o a síndromes. Las anomalías congénitas son en general las digenesias de segmento anterior, el síndrome de Peters, el Axenfeld-Rieger, el ectrógeno UVA, la anidivia, la hipoplasia congénita, en fin, todas esas que se ven y existen y de repente puede que lleguen, probablemente los que estén en el cargo y eso hayan visto este tipo de cuadros que son bien dramáticos y de difícil manejo. Los asociados a enfermedades sistémicas en general se ven los pacientes con conectivopatías como el Marfan, el Weill-Masquerasi, las metabólicas que son más raras. Después tenemos los de cierre angular secundario, que hay una subdivisión con o sin bloqueo pupilar, y aquel que empuja o la presión posterior, sin el bloqueo pupilar. Los con bloqueo pupilar tenemos el típico facomórfico, nuestras enequias posteriores, las protrusiones vítreas, la microesferofaquia. Y también tener en cuenta de que hay muchos glaucomas secundarios que se mezclan, que parten como glaucomas crónicos, o sea, secundarios de ángulo abierto y que después se convierten a, a patogenias mixtas, ¿ya? Como por ejemplo el glaucoma neovascular, ¿ya? Que termina como un cierre angular secundario, pero parte como un glaucoma secundario de ángulo abierto. Aquellos sin bloqueo pupilar, tenemos el síndrome iridocorneal endotelial, la distrofia polimorfa, el crecimiento epitelial, post-cirugía, sobre todo las extracapsulares, que ya no se hacen, pero que existen, las membranas inflamatorias, las senequias anteriores secundarias, la aniridia, y la presión posterior, el más complicado y el que hay que tener más en cuenta, sobre todo aquellos colegas que se dedican a la cirugía de segmento anterior, el glaucoma maligno, que lo vamos a ver más adelante. Y lo que más nos vamos a centrar es un poco en los glaucomas secundarios de ángulo abierto, que pueden ser de causa ocular o no ocular. Las causas oculares son los típicos que bien conocemos: el pigmentario, el pseudofoliativo, el traumático, el uveítico, el facolítico, los tumores secundarios a hemorragia. Y en general los de causa no ocular son los por aumento de presión epiescleral. Un poquito de epidemiología, hay súper poca. Yo he tratado de buscar chilena o incluso en la región y no hay mucho. Encontré este artículo en la red de la India, un hospital del norte de India, terciario, que ven aproximadamente 6.000 pacientes diarios, o sea, anuales de glaucoma. Es una locura, ¿no? Estos indios tienen, yo creo que para hablar un montón. Y ellos tienen aproximadamente 2,7 millones de pacientes con glaucoma secundario. Es un número más o menos importante. Hay autores que hablan que alrededor de 6 millones a nivel mundial tienen glaucoma secundario versus 67 de glaucoma crónico ángulo abierto. Y hay una prevalencia estimada de un 6 o un 22% que claramente depende de dónde estemos, en qué región, qué países, qué continente. Depende mucho de los factores demográficos, culturales, en fin. Las causas que tienen estos indios en su trabajo son, me imagino que más o menos similares a las nuestras. Me llama la atención, ¿sí?, en la tercera posición, que son los glaucomas secundarios de trasplante de córnea, que me imagino que en este hospital particular deben de ser bastante. El principal es el glaucoma neovascular, el segundo el traumático, el tercero post-trasplante de córnea, el cuarto es el enemigo número uno del cirujano, que es aquellos pacientes que hacen glaucoma después de una catarata complicada. ¿Ya? Después te lo vamos a hablar un poquito más detenidamente, pero eso es una causa bien importante y que no lo tenemos mucho en cuenta. Luego el inducido por cristalino, nuestros amigos retinólogos, que también son expertos en hacernos a veces un poquito de favores con postvitrectomía. Los misceláneos, que los vamos a hablar un poquito después también, el uveítico, que es un glaucoma muy complejo, y el diatrogénico, que ese también es sumamente interesante de conversar. Las causas misceláneas de que ellos hablan son las digenesias de segmento anterior, que tienen un porcentaje altísimo, la aniridia, la anomalía de Peters. Y sin embargo, el pigmentario y el pseudofoliativo como que no los tienen con tanto, no son tan frecuentes aparentemente para ellos.
Según rango etario, claramente entre más joven el traumático cobra más importancia, alrededor de un 30%. Entre 40 y 60 el neovascular por lejos, y luego el postcirugía de catarata, que alrededor de un 17%. Y en mayores de 60 años, el glaucoma inducido por cristalino, el glaucoma neovascular. Y en todos los casos, mayores de 40 años, un 30% correspondía a pacientes post-trasplantados de córnea. ¿Ya? Eso es un caso, esto es un trabajo, recordemos, en la India, en un hospital particular, pero lo quise traer a colación porque me pareció interesante hablar algo de epidemiología. Según género, es más frecuente en hombres que en mujeres, y en el hombre la causa más frecuente es el traumatismo. Y en mujeres en general es inducido por cristalino. Vamos a hablar ahora un poquito del glaucoma secundario de ángulo abierto. Partimos con el neovascular, las causas clásicas, la diabetes, 30%, la oclusión de la vena central de la retina, otro 30%, un síndrome ocular isquémico en un 15%, hay que sospecharlo. Y hay otras causas como los tumores, las uveitis y los desprendimientos de retina crónicos que también pueden producirnos glaucoma neovascular. La patogenia, ampliamente conocida por los becados, se la saben por libro, obvio. La hipoxia retinal, ¿ya? El daño microvascular provoca hipoxia, eso produce liberación del factor de crecimiento endotelial, eso hace neovasos retinales y luego que se van al iris periférico. Iris periférico, muchachos, acuérdense, las jorobas pequeñitas en el iris periférico, pequeñas imágenes chiquititas de neovasos en el iris periférico que a veces pasan desapercibidas, ¿ya? Luego se forma un tejido conectivo sobre el iris, que es una membrana fibrovascular que va desde la periferia hasta el trabéculo, y en el trabéculo llega hasta la línea Schwalbe. Y ahí uno ve cómo los vasos se encaraman, cómo suben, y al llegar a la línea Schwalbe por una cosa mágica, de repente llegan ahí, se traban y ¡crack! Se retraen. Y cuando se retraen, producen el bloqueo pupilar, el bloqueo angular, perdón, con subidas dramáticas de presión. En poco tiempo, es bastante rápida. Esa fase, cuando ya están los vasos en la línea Schwalbe, el cambio es súper rápido, ¿ya? La presencia de neovaso en el trabéculo puede producir, como decíamos, un aumento drástico de la presión intraocular. La fase de la neovascularización, un poco lo que hablábamos recién, en el margen pupilar. Chiquititos, pequeños neovasos en el margen pupilar, eso ya tienes que despertarnos la alarma y ser muy agresivo. Los pacientes, recuerden que no tienen la capacidad de asistir al médico cuando quieran, ni a la hora que quieran. Entonces, cuando uno ve a un paciente que se va a complicar, porque se va a complicar, apenas vean los neovasos en el margen pupilar, parar las orejas al tiro y tratarlo con tutti, con furia. En estos casos puede incluso no haber hipertensión ocular y pasar completamente desapercibido. En la fase 2 ya hay una rubiosis clara a nivel del trabéculo, hacerle conoscopia a los diabéticos, aprender cuando un ángulo es normal, aprender cuando los neovasos son chiquititos y aparecen organizados en el cuadrante inferior, tenerlo presente, hacer la conoscopia a los pacientes. Puede incluso presentarse con pequeño edema, y cuando ya hay neovaso en el trabéculo, generalmente tenemos hipertensión ocular. ¿Ya? Y aquí hablamos de un glaucoma secundario, pero de ángulo abierto. Y la fase 3 es, claro, lo que conversábamos, la retracción de la membrana fibrovascular con el cierre total del ángulo y la hipertensión incoercible y un ojo que tiene un muy mal pronóstico visual. El tratamiento, estos pacientes hay que atropinizarlos. La atropina es un buen analgésico, los pacientes notan un cambio en el dolor, se encuentran un poco mejor con atropina. Hipotensores de todo tipo, los que quieran, tanto tópicos como orales. Corticoides antiinflamatorios, tratar la inflamación de forma muy agresiva, y en la puerta del box, ponerle la Avastin y darle láser, ahí mismo. Eso es lo primero que hay que hacer. Después de eso, ver el estado visual del ojo. El ojo ve, ojo ciego, no ojo ciego. Si el ojo no es ciego, hay que jugársela y hay que ponerle tubo. A estos pacientes hay que ponerles tubo. Avastin, tubo. Y Panfoto, lo que podamos, lo que alcancemos a ver, todos los láser que se pueda, para tratar de disminuir la producción del factor de crecimiento vascular. ¿Ya? Y en los casos en que no se ve, diodo. Nos vamos al pseudofoliativo lo vamos a ver, existe. Pero hay casos que son más o menos desafiantes. Hay casos típicos paciente pseudofáquico, en que no vemos en la imagen que se ve ahí arriba, ¿no? Que está ahí todo súper lindo, el depósito del material exfoliativo o esta proteína fibrino granular, ¿no? En la cara anterior del cristalino. Hay veces que no se ve, sino que se ve solamente en el iris periférico, ¿ya?
Este material se acumula en todas partes, en la zónula, pero tampoco lo vemos. En la malla trabecular en general se ve como una caspita, pero tampoco lo vamos a buscar. Por lo tanto, nuestro margen pupilar tiene que ser muy, muy, muy bien analizado, porque ahí es donde vamos a tener el diagnóstico. Y ahí la aparición del glaucoma depende de varios factores, pero la experiencia dice que un síndrome pseudofoliativo dicho, hecho y derecho va a ser hipertensión. La va a ser. En algún momento, si la vida del paciente lo permite, estos pacientes van a ser hipertensión ocular, ¿ya? La clínica en general son pacientes más añosos, ¿ya? Son más asintomáticos, no, los pacientes no presentan síntomas, incluso pueden llegar ya en etapas muy avanzadas. Y cosas claras de estos cuadros secundarios, del glaucoma tanto pseudofoliativo como el pigmentario, son las fluctuaciones de la presión intraocular, ¿ya? Fluctúan mucho más que un glaucoma crónico ángulo. Y, desde luego, las presiones son pacientes más hipertensos oculares. O sea, la presión del ojo es mucho más alta que un paciente con un glaucoma normal, ¿ya? Y por lo tanto, pueden venir con daño severo desde la primera consulta. Y progresan. Estos pacientes progresan incluso con tratamiento. Entonces hay que estar muy pendiente de ello. A lo mejor la frecuencia de las consultas tiene que ser mayor, ¿ya? Como decíamos, la exfoliación, el material pseudofoliativo se presenta en la cara anterior del cristalino y en la pupila, en el margen pupilar. Es un paciente mío el que está aquí abajo. Estas fotitos las tomé yo hace poco, que me llegó un... Este me llegó así, tal cual. Doctor, veo mal, y tenía una subluxación. Y claro, obviamente, el cristalino estaba luxado, por lo tanto hay que pensar siempre en un pseudofoliativo, pero no se veía nada más. O sea, en el fondo del saco capsular, subluxado. Y si tú lo mirabas bien y lo ibas a buscar, en el margen pupilar se ven las pequeñas hilachas de la pseudofoliación. Y ahí te haces la idea, ¿ya? Súper importante. ¿Pueden estos pacientes tener transiluminación en el iris periférico? Esto de que la malla trabecular es pigmentada y se nota el material pseudofoliativo como una caspa, a veces no es tan sencillo de ver si no tenemos el gonoscopio especial para amplificar y poder ver bien el trabecular. La línea Sanpaolesi, ¿ya? La que se ve ahí a la derecha, es bastante categórica. Cuando se ve, y está, y se ve tal cual como se ve ahí. Por lo tanto, también tenerla en la cabeza. Sanpaolesi Line, ahí está, en la línea Svalde. Es una hiperpigmentación negruzca, es más negra que en un glaucoma pigmentario común y corriente, ¿ya? Y el signo del golpe de la mesa, eso es bien también, no todo el mundo lo hace, y la verdad que cuando uno ve una pseudofoliación, por muy pequeña que sea, al tocar la mesa, el cristalino puede y tiende a hacer una pequeña facogonesis, y eso también nos avisa y nos da una idea de cómo está la situación. El tratamiento, en general la monoterapia, si el paciente llega hipertenso a la consulta, no es suficiente, ¿ya? Dependiendo del daño que ustedes vean en el nervio óptico o en los campos visuales, si tienen la suerte de tenerlos ahí, en general empezar con una droguita vía asociada, ¿ya? Una prostaglandina más algo. Eso es una sugerencia. Pueden intentarlo, pero siempre y cuando al paciente puedan controlarlo en forma, estar súper encima de ello, ¿ya? El láser va bien, tienen buena respuesta y se puede repetir, ¿ya? Y bueno, y si no funciona, cirugía filtrante. Estos pacientes en general terminan operados. Glaucoma pigmentario, glaucoma pigmentario. Bueno, ¿por qué se produce? Clásico. Es el roce que ocurre entre el iris y la cara anterior del cristalino. Eso produce una liberación de los gránulos de melanina. Estos gránulos de melanina se depositan en el trabéculo y el trabéculo los macrófagos se lo fagocitan y aumentan la resistencia y subimos la presión. Eso es, ¿ya? Existen tres entidades: el síndrome de dispersión pigmentaria. No todos los síndromes de dispersión pigmentaria van a tener glaucoma, no todos, aunque sea muy florido, aunque sea de libro, aunque tú veas ahí la transiluminación, aunque veamos todo, los pacientes a veces no hacen hipertensión, no hacen síntomas, hay que estar muy pendientes, pero pueden no hacer un glaucoma. Luego la hipertensión ocular en el contexto de un síndrome de dispersión pigmentaria y el glaucoma propiamente tal. La clínica del síndrome de dispersión pigmentaria es una cámara anterior profunda, en general en miope. En miope, donde hay un abombamiento posterior del iris medio, y eso se ve. Luego la transiluminación, que hay que ir a buscarla, no es tan linda como en la fotografía, muchas veces mucho más tenue, incluso puede no existir, y el paciente tiene un síndrome de dispersión pigmentaria igual. Este pigmento se deposita en el endotelio en forma de uso, que es el famoso uso de Krukenberg. Y el agonio, cuando hay una dispersión pigmentaria, se ve, ¿ya? Y se ve
los acúmulos de pigmento, un trabéculo denso, hiperpigmentado, como con jorobas de pigmento. Entonces se ve bastante bien y es bastante categórico, ¿ya? Es un trabéculo pigmentado más marrón que la línea San Paolisi, que es más negra. La hipertensión, ya, esto es entretenido porque fluctúa también, igual que en el pseudoexfoliativo fluctúa. Entonces, existen posibilidades de que tú en el momento de la consulta veas el cuadro de dispersión pigmentaria y el paciente no tenga una hipertensión clara ni manifiesta, ¿ya? Y además los gránulos de melanina se van perdiendo con el tiempo, por lo tanto ya en edades más avanzadas la presión, o sea, ya no hay un cuadro de pigmentación tan claro. Por lo tanto, el ejercicio puede aflorar o florecer más el cuadro de hipertensión y síndrome de dispersión pigmentaria. Entonces, en estos casos donde tú ves al paciente que viene como con la clínica del síndrome de dispersión pigmentaria, pero no está hipertenso, hay muchos colegas que lo que hacen es mandarlos a hacer algo. Oye, anda, súbete una escalera, súbete al segundo piso, al tercer piso, y te volvís a la consulta y te echamos un vistazo. Y efectivamente en estos casos, cuando los pacientes se mueven, hay mayor liberación de pigmento y efectivamente tú al sentarlo en la lámpara lo ves, puedes ver el pigmento o puedes ver que la presión sube. Y eso ya es bastante categórico y esos pacientes hay que tratarlo, ¿ya? El tratamiento láser anda bien. Hoy día el SLT es el que la lleva para todos los que sean las trabeculoplastias láser, pero en estos casos, como hay más pigmento, el ALT podría ser una alternativa también, ¿ya? Cuando se hagan, o sea, si plantean hacer una ALT, hacerlo con frecuencia o con dosis de láser un poquito más baja porque toman más, ¿no? Y después podemos tener otros problemas, CNX anteriores por láser, en fin, podemos enredarnos con otra cosa. Entonces hay que partir bien bajito con el ALT, el SLT, partir hasta que la cuestión haga burbujita. ¿Estamos? La iridotomía periférica, mira, hay casos que dicen que los pacientes sintomáticos, aquellos que hacen ejercicio deportista y que son sintomáticos, se podrían beneficiar de una iridotomía periférica. Pero en general, los pacientes que no son sintomáticos no está claro el beneficio. Y cirugía filtrante en los casos refractarios. Ojo con estos pacientes, son pacientes jóvenes. La semana antepasada me llegó un cabro de 25 años, 25 años que venía dando vueltas, venía coleteado de varios colegas, con un cuadro de libro, de un glaucoma pigmentario de libro, con un daño terminal, visión en islas centrales en los dos ojos, un OCT tremendo. Y en estos casos, cuando uno se plantea hacerle algo quirúrgico a estos pacientes, la hipotonía tiene que estar grabada a fuego. Estos pacientes hacen hipotonía postoperatoria y estos pacientes hay que tratarlos con mucho cuidado. Los target de presión intraocular, como son bien jóvenes, tienen que ser bastante agresivos y eso tienen muchísimo más riesgo de hipotonía. Hay que tener mucho cuidado. Glaucoma traumático, bueno, el trauma puede producir cualquier cosa, ¿no? La etiología puede ser penetrante o no penetrante, y hay varias causas, o varias, sí. La hipertensión ocular puede producirse por varias causas. En general es por disminución del flujo trabecular, por inflamación, hemorragia, glóbulos rojos, cicatrización, iridodiálisis, recesión angular, el cristalino luxado, incluso los mismos corticoides, pacientes que después se quedan con la gota de corticoide durante un tiempo también pueden hacernos hipertensión oculares por eso. Y los penetrantes, bueno, los penetrantes, cualquier cosa nos puede producir un aumento de presión. ¿Ya? Tener claro también que estos pacientes, el antecedente de trauma ocular es interesante años después, porque después de años se puede producir el glaucoma por el trauma inicial. ¿Ya? Está de más decirle, pues chiquillo, que nosotros estamos en una unidad donde está la unidad de trauma ocular abajo y cuando llega un trauma ocular, chupaya, no hacerle una agonoscopia inmediatamente, no tener tanta iniciativa, la agonoscopia puede esperar. Si nosotros le ponemos el agonoscopio a un paciente podemos aumentar el daño y podemos meternos en otros problemas, ¿no es cierto? Entonces ahí eso, esperarlo, tratarlo como un trauma común, como un ifema, o sea, con corticoides, dilatarlo para que no nos haga senequia, antiinflamatorio a concho, hipotensor en todo lo que podamos,
Si es que el caso es refractario, bueno, ahí veremos de hacerle algún tipo de cirugía si corresponde, ¿no? Después, los glaucomas secundarios de hemorragia intraocular, en general es por una obstrucción de la malla trabecular, ya sea por los glóbulos rojos en un hipema agudo, o por los macrófagos degenerados con la hemoglobina, que es el glaucoma hemolítico, o el glaucoma por células fantasmas, que es por hemovitrio, que ocurre meses después de un hemovitrio. Las características generales del hipema, entre más hipema, más hipertensión vamos a tener, eso está claro. Y particularmente el resangrado es más hipertensivo. O sea, el típico hipema que a los 4 o 5 días vuelve a sangrar y volvemos a tener un nivel mucho mayor de sangre, esos pacientes hacen más hipertensión ocular. Y dependiendo de eso, vamos a ver si le hacemos algo o no. Ojo con los pacientes con células caliciformes, yo nunca he visto uno, ¿no? No me ha tocado ver un paciente con enfermedades por células caliciformes, pero claro, está descrito de que estos pacientes tienen más riesgo de hipertensión ocular, porque claro, el glóbulo rojo no se deforma, entonces no pasa por el trabéculo, así de claro. Tienen más riesgo de glaucoma y tienen más riesgo de glaucoma refractario. El glaucoma hemolítico, aquí ya empezamos con las tonalidades de colores, que es bien, no sé, como, esto está descrito en los libros, ¿no? Pero son células rojizas en cámara anterior, y que se ve luego en el trabéculo una coloración más café. En fin, las células fantasmas lo mismo, el hemovitrio, las células que se vienen adelante son de color caqui, bueno, para los que no entendemos tanto de tonalidades, en general es un café clarito, ¿ya? Es un café clarito, unas células café clarita que están en cámara anterior y que se depositan en el cuadrante inferior del trabéculo, ¿ya? Son más o menos lo que tenemos que saber. El tratamiento igual, ¿no? Hipotensores a discreción, orales, tópicos, hiperosmóticos, cuidado con los inhibidores lo hiperosmótico, y ojo con los inhibidores, ¿no? Porque pueden producir mayor drepanocitosis, que es más deformación de los glóbulos rojos en los pacientes con esta enfermedad y producen más hipertensión. El manejo del ifema, como siempre, corticoides, midriático, y en los casos seleccionados, con riesgo de tinción corneal, con glaucoma refractario, hacer un lado cámara anterior, ¿ya? Y el hemovitrio, bueno, en caso de si están ahí con el hemovitrio y con el retinólogo a mano, hacer una vitrectomía precoz también podría ayudarnos a tratar el glaucoma. Glaucoma por procedimiento de cirugía ocular, este es el que nos va a ocurrir, siempre estamos ahí, nosotros empezamos siempre una cirugía de catarata o una cirugía de glaucoma con las mejores intenciones, pero de pronto las cosas se empiezan a torcer, empezamos a tener que pedir ganchitos, empezamos a que el vitrector, empezamos a que la vitrectomía, que el lente en sulco, en fin, ahí nos empezamos a enredar, y eso malo, siempre inflamación, la hemorragia intraocular, restos de cristalino, pérdida de pigmento cuando empezamos a toquetear el iris, en general trauma, microhipema, eso puede producir hipertensión ocular, y esto nos va a pasar y nos ha pasado a todos. En general son hipertensiones oculares transitorias, ¿ya? Que se resuelven con el tiempo, pero a veces, por algún motivo que desconocimos, que no habíamos examinado bien al paciente, tenía algún tipo de daño previo y que se mantienen en el tiempo. La cirugía, como decíamos, del segmento anterior, los restos de cristalino, la inflamación postoperatoria, el vitrio es muy malo para todo. Muy malo, siempre puede producir bloqueos pupilares, puede producir glaucoma refractario, puede producir de todo. Los viscoelásticos en general producen, los más nuevos no, pero los antiguos producían bastantes cuadros de hipertensión ocular postoperatoria de catarata, pero claro, son transitorias, se manejan médicamente y no tienen ningún tipo de problema. La cirugía de retina, bueno, los retinólogos, como les comentaba, son bastante productores nos dan harta pega a nosotros, y eso es bueno. La migración del aceite de silicona. La migración del aceite de silicona, por alguna pequeña diálisis celular o por cualquier motivo, se va para adelante y es destructor. La silicona es destructora del trabéculo per se. Y hay cosas que realmente no sabemos por qué cuando nosotros vemos un par de burbujas en el cuadrante superior de silicona, se estropea todo el trabéculo, el paciente hace un cuadro inflamatorio, o sea, un cuadro hipertensivo refractario, no hay forma de sacarlo con gotas, ni con pastillas, ni con nada. En general se emulsifica la silicona, los macrófagos van a por ella, se la comen y quedan ahí y producen cuadros hipertensivos realmente escalofriantes.
Luego tenemos el síndrome de uveitis, glaucoma y PEMA. Esto ya no se ve tan a menudo, ¿no? Ya los lentes actuales de cámara anterior, cada vez menos utilizados por los cambios de técnica, ¿no? Por la sutura azul, en fin. Pero antiguamente existía este lente de aquí del centro, que es el lente Cachet de Alcon, que yo alcancé a ver alguno, nunca puse uno. Son lentes fáquicos que tienen soporte angular, ¿ya? Esas patitas de ahí van directamente a la raíz del iris y al ángulo. Y eso, sí, malo. Todo lo que se apoya en la raíz del iris, malo, en general produce inflamación, produce uveitis, produce sangramiento, produce senequia, y se transforma en una verdadera pesadilla con cuadro hipertensivo bastante violento. ¿Ya? En general, como decíamos, las lentes modernas ya no producen este tipo de cosas. Bueno, y una subluxación de un lente de cámara posterior a cámara anterior también nos puede producir este cuadro. El tratamiento antihipertensivo de todo tipo, orales, tópicos, antiinflamatorios a concho, corticoide, todo lo que aguante, y claramente resolver la causa desencadenante, ¿no? Y eso hay que valorarlo porque, claro, si tiene un desprendimiento de retina grande, decirle al retinólogo que le saque la silicona no tiene ningún sentido, le va a sacar la silicona, se le va a desprender la retina de nuevo, el ojo a ti, en fin. Entonces ahí lo que nos toca es manejar la presión como podamos, ¿ya? Y dependiendo de la viabilidad del ojo, si el ojo tiene función, tubo cuadrante inferior, abajo, ponerlos abajo, y tubo más diodo, dependiendo de cuán refractario sea el glaucoma. Si nos hace un síndrome de uveitis, glaucoma y PEMA, claro, hay que sacar el lente intraocular, y dependiendo hay que dejarlo enfriar, y si se enfría y baja la presión, fantástico, se salva de la cirugía, si no, cirugía de glaucoma. El glaucoma inducido por cristalino, este no es el facomórfico, es el facolítico, por decirlo de alguna manera. El facolítico se da, yo he visto uno en mi vida, y es cuando tenemos cataratas hipermaduras, estas cataratas africanas dejadas de la mano de Dios, que empiezan como el material cristaliniano de la corteza y el núcleo empieza a exudar desde la cápsula anterior del cristalino y forma... y estas partículas de cristalino en el fondo van y obstruyen el trayecto. Como les digo, no es muy habitual. El faco anafiláctico está escrito como proteínas del cristalino que producen una uveitis, una inflamación que afecta a la malla trabecular, raro, tampoco lo he visto. Y el daño al cristalino, obviamente, en un trauma, en la misma cirugía, partículas de cristalino que están ahí, ya sea en vitrio o en cámara anterior. Pueden producirnos cuadros de hipertensión y glaucoma. La clínica, ojo rojo, dolor y baja visión unilateral, ¿no? Signos de daño de cristalino y o catarata madura. Si tenemos una catarata madura la vamos a ver. El manejo es bajar la presión, tanto farmacológicamente, oral como tópico, y tratar la causa desencadenante, sacar el cristalino y los fragmentos, vitrectomía en caso de ser necesario. Glaucoma iatrogénico. Corticoides, muchachos, los corticoides son nuestros mejores amigos. Yo no conozco, o sea, los oculistas en general somos fans de los corticoides. Usamos corticoides para absolutamente casi todo, ¿ya? Pero tenemos muy en cuenta de que los corticoides pueden ser nuestros peores enemigos también. Por lo tanto, siempre preguntar. Hay casos descritos de glaucoma por corticoides inhalados, corticoides dermatológicos, corticoides orales, corticoides en bajas dosis, todo está descrito, ¿ya? Por lo tanto, siempre preguntar. Claramente el corticoide a más altas dosis o a mayor tiempo de duración es más riesgoso de producir glaucoma, eso está claro, ¿no? Esto de córtico respondedor, ¿no? Que de repente uno lee por ahí, oye, este paciente era córtico respondedor. No, todos somos córtico respondedores. Yo te aseguro que si te pongo Predforte durante un mes, vaya a subirme la presión. Eso es así. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, de que hay pacientes que hacen antes la hipertensión ocular, estoy de acuerdo, ¿ya? Pero un córtico, bueno, y aquí un poco hablan de cuáles son los pacientes córtico respondedores. Los que tienen glaucoma, obviamente, si tú le pones un corticoide, tienden a subir más la presión. Los pacientes con historia familiar de glaucoma, los diabéticos, que son factores de riesgo para todos, los miopes, la artritis reumatoide y las extremas, niños y ancianos. Tener en cuenta lo que decíamos, que la presión puede subir desde la primera semana o en cualquier momento, ¿no? Y el tratamiento, en lo posible, suspender los corticoides. Hay casos que son prácticamente imposibles. Conjuntivitis alérgicas vernales que producen
muchos cuadros de segmento anterior violento no se pueden quedar sin corticoide, aunque sea una gota al día. Bueno, hay que evaluarlo. Esos pacientes habrá que manejarlos de otra manera, con algún tratamiento para bajar la presión o lo que sea. Pero intentar bajar las dosis de corticoides, ¿ya? Desde luego, hipotensores tópicos, orales, también se puede usar SLT, pero no me convence mucho. Y en los casos refractarios, cirugía. Nuestro glaucoma uveítico, bueno, esto es un tema aparte, enorme, casos muy complejos. Yo diría que los casos más complejos que he visto han sido el glaucoma uveítico, sin duda. Son típicos glaucoma que no responde a nada, que baja, sube para abajo, se va, hipotonía, después sube para arriba. Son pacientes muy, muy complejos. Desde el punto de vista de etiología tenemos los agudos y crónicos. El Posner lo van a ver, son pacientes que de repente hacen crisis glaucomatociclítica y el paciente viene con ahí la uveitis tenue, con sus depósitos estrellados, en fin, bla, 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 y la hipertensión ocular. Yo he visto pacientes con glaucoma terminal a los 55 años, mujeres, por un síndrome de Posner. O sea que hay que tener mucho cuidado porque el glaucoma es real en estas crisis glaucomatociclíticas. Las infecciones por virus herpes simple, por varicela, ¿no? Y los crónicos, el Fuchs, la IJ, el BZ, la oftalma simpática, la sarcoidosis, la sífilis, en fin. La fisiopatología es mixta, ¿ya? Pueden ser de ángulo abierto o ángulo cerrado. De ángulo abierto una trabeculitis, produce una inflamación del trabéculo, pueden haber acumulación de detritus, de cicatrización secundaria, e incluso pueden haber neovascularización del ángulo trabecular. Posteriormente el ángulo se puede cerrar con senequias angulares o por seclusión pupilar con cierre posicional del trabéculo. Ojo, de nuevo, con el tratamiento con corticoides, que puede producirnos más problemas. El tratamiento, hipotensor tópico sistémico y cirugía de glaucoma. Muchachos, difícil, difícil, difícil. ¿Ya? Estos pacientes son complejos, a veces tienen un cuerpo ciliar funcionando, ni una posibilidad de hacerles láser, no tocar con ALT, con SLT, con ninguna cuestión, porque se inflaman, pueden reactivar la enfermedad. Difícil. ¿Ya? En general estos pacientes caen en dispositivos de drenaje, las traves fallan, no van bien las cirugías de drenaje convencional, pueden ser de salvataje, pueden ser la única alternativa que tengamos, estoy de acuerdo, pero en general un manejo más a largo plazo son con dispositivos de drenaje. ¿Ya? Recordemos que las artritis reumatoides pueden ocurrir en pacientes jóvenes y por lo tanto podemos tener pacientes con glaucoma avanzado refractario jóvenes y por lo tanto mucho riesgo de hipotonía, mucho riesgo de complicaciones en una cirugía. Y estas hallazgos son cosas más raras, secundarias a tumores intraoculares, y ahí puede ocurrir de todo, ¿no? Inflamación por parte del tumor de la malla trabecular, obstrucción de la malla trabecular, un síndrome de dispersión pigmentaria por el tumor, una inflamación o hemorragia secundaria, un glaucoma secundario de ángulo cerrado por esto. El tratamiento, idealmente tratar el tumor primario, ¿no? O sea, o el metastásico. Hacer radioterapia, extirpación, inoculación, en fin. Todo esto ya es un tratamiento multidisciplinario con otro especialista en uvea o experto en tumores que nos ayude a nosotros manejar la parte del glaucoma, ¿no? Siempre con tratamiento tópico y oral. El diodo es una alternativa y jamás hacer una cirugía filtrante en los casos en donde no tengamos controlado la patología primaria que es el tumor, ¿ya? Desprendimiento de retina, sí, desprendimiento de retina nos puede producir glaucoma por múltiples causas, ¿no? El desprendimiento de retina puede producir incluso neovascularización en el trabéculo, puede producir lo mismo, dispersión pigmentaria, la misma inflamación, ¿ya? La misma cirugía del desprendimiento de retina, los implantes de silicona con la cirugía clásica, ¿no? En el cuadro agudo post-vitrectomía con gas, el mismo gas también nos puede producir bloqueo y glaucoma secundario, y que desde luego la silicona. El síndrome de Schwartz, yo no he visto nunca uno, pero está descrito y es así. Se produce una obstrucción del trabéculo por los segmentos externos de los fotorreceptores. ¿Ya? Se produce un desprendimiento de retina, se rompen los fotorreceptores y el segmento externo, ¡pum!, se va para adelante y bloquea el trabéculo. ¿Ya? ¿Y cuál es el dato freak aquí? Es que no responde al tratamiento médico. O sea, tú le das pastilla, le das gota y la presión sigue alta. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? ¿Ya? Tiene un desprendimiento de retina, teniendo en cuenta, ¿no?, que el desprendimiento de retina en una primera instancia produce hipotensión ocular. O sea, eso es como, oye, polvo de tabaco, de baja presión, antes de dilatarlo ya sabéis que puede ser un desprendimiento de retina. Por lo tanto, es raro. Un desprendimiento de retina con hipertensión hay que ir a buscar cosas. Hay que ir a buscar el neovaso,
hay que ir a buscar este tipo, o tener en mente este tipo de síndrome. No son muy habituales, pero hay que tenerlo en cuenta. Y por lo tanto, la única manera de resolverlo es con una vitrectomía y resolver el desprendimiento retino. Glaucoma secundario, un aumento de presión venosa episcleral, todo lo que queramos, todo esto ya es para los orbitólogos, un Sturge-Weber, un Neuer de Bota, la orbitopatía histiroidea, la flebitis orbitaria, la fístula arteriovenosa, neurología, la trombosis, el seno cavernoso, la síndromes más raros como la obstrucción de la vena cava superior, las formas idiopáticas. La clínica puede ser aguda, con disminución aguda de la agudeza visual, con ojo rojo y en general vasos muy engurgitados, quemosis, linfedema facial y el soplo orbitario, ponerle ahí el estetoscopio. No sé dónde nos vamos a conseguir alguna vez un estetoscopio, pero bueno, si alguien pasa por ahí con un estetoscopio, a lo mejor ocultarle el ojo al paciente no es una mala idea. Tratamiento de una enfermedad subyacente, ponerle los coils ahí donde corresponden las fístulas, y nosotros manejar el glaucoma. Si con el tratamiento de base no funciona y las presiones siguen altas a pesar del tratamiento médico nuestro, hay que operarlo. Glaucoma secundario de ángulo cerrado. Aquí tenemos los con bloqueo pupilar, ya hemos visto algunos, la catarata, ¿no? Las cataratas son, por lo menos en la India y en mujeres, es casi la principal causa de glaucoma secundario, ¿ya? Luxación del cristalino en los síndromes congénitos como el Marfan o el Bale-Maskenasi, los traumas, las enequias posteriores, el vitrio y la silicona, muy importante. Los mióticos, ¿qué es lo que hacen? Desplazan el iris, el diafragma iriocristalino hacia adelante, pueden producir el bloqueo, ¿ya? Los lentes intraoculares, los lentes en general de cámara anterior, una luxación de un lente de cámara posterior a cámara anterior, en fin. El tratamiento hipotensor a concho, estos son casi que glaucomas agudos muchas veces, tratamiento hipotensor tópico, oral, hiperosmótico, antiinflamatorios a full, corticoide a concho. Los pacientes necesitan tener una iridotomía periférica, hay que hacer una iridotomía periférica. Y el manejo de la patología desencadenante, ¿no? Si tenemos que la causa es una catarata, hacerle una FACO, son en general cirugías un poco más complejas. La extracción del cristalino en estos pacientes no es tan sencilla, no está exenta de riesgo. Vitrectomía anterior en los casos donde esté el vitrio molestando, o extracción del lente intraocular de cámara anterior si es pertinente. Y no nos olvidemos siempre de la midriasis, muchachos, siempre midriasis. Los cuadros de sin bloqueo pupilar, síndrome iridocorneal endotelial, distrofia polimorfa posterior, crecimiento epitelial. Yo tuve un caso en una extracapsular mía, son casos raros. Yo hago extracapsulares de abordaje corneal y eso tiene más riesgo de que se meta el epitelio corneal adentro y es un desmadre, porque es un glaucoma refractario y no va con nada, ningún remedio, ni trae, ni nada. Los ojos están súper complejos y en general terminan con tubos, con dispositivos de drenaje, ¿ya? Ojo con las enequias anteriores en los tratamientos con láser ALT, con láser argón. El láser argón quema y a veces retrae. No nos olvidemos que cuando retrae podemos contraer y bloquear el trabéculo del ángulo y la anidida, ¿ya? Y el tratamiento, como decíamos antes, resorte quirúrgico en general, cirugía filtrante, en algunos casos, en general la digenesia del segmento anterior y todas esas cosas no van con cirugía filtrante, hay que ponerles tubos primarios de entrada. Y ciclodio si es que el ojo no tiene ninguna viabilidad, o combinar tubo más del ciclodio. Bueno, eso no es tan atingente ahora al seminario de hoy día, pero sí, esos son los tres tratamientos más importantes. Y este es nuestro pato amarillo. Este es el glaucoma amarillo, hay que aprender, el glaucoma maligno hay que aprender a verlo, a visualizarlo, a preverlo, ¿ya? Porque es mucho más frecuente de lo que nosotros creemos, ¿ya? Que salga solo, que revierta en forma espontánea solo, oye, hay veces que no nos damos ni cuenta. Los cuadros como este que ustedes ven arriba, ¿no? Que la atalamia pura, a veces, bueno, eso es evidente y lo diagnosticamos todos, pero en general suelen ser bien tenues, ¿ya? Los aplastamientos de cámara suelen ser bien poquitos, y hay que tener su magia para saber qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Y responden muy bien a veces estos que son leves, responden bastante bien al tratamiento médico, pero hay que tenerlos presentes porque nos pueden dar un buen dolor de cabeza, ¿ya? La etiología es que se cierra el ángulo porque hay una rotación y un adelantamiento del cuerpo ciliar y del iris, ¿ya? En general,
es postoperatorio, ¿no? El glaucoma maligno ocurre después de una cirugía de fagomulsificación, paciente hipermétrope, ojo chico, cuidado, y en cirugía de glaucoma muy habitual, ¿ya? O sea, quedan las hipotonías, se da todo para adelante y podemos tener problemas. Se produce un flujo posterior del humor acuoso que se acumula en el bicho anterior y eso empuja al diafragma, ¿ya? Con el cierre secundario, con el cierre angular secundario. Ahí tenemos una imagen ecográfica. Y el tratamiento en general, atropina, médico, atropinizar a los pacientes, dilatarlo, ¿qué es lo que hace? Vuelven los cuerpos ciliares a su posición normal y tiende a resolverse el cuadro. Cuando el cuadro es manifiesto, es un dolor de cabeza y puede traernos muchos problemas y el ojo puede irse a la punta del cerro. O sea, que eso hay que tenerlo súper claro, por eso es que hay que verlo, preverlo y seguir muy bien a los pacientes que operamos, ¿ya? Supresores de acuoso, tópicos orales, hiperosmóticos, ni una posibilidad de ponerle un miótico porque nos terminamos de fastidiar el negocio, ¿ya? Y quirúrgico, a estos pacientes hay que hacer una idiotomía, vitriolisis, capsulotomía, o capsulotomía ya que en los casos de los pacientes afáquicos o pseudofáquicos, vitrectomía ya en los casos incoercivos, hay que meterse a hacer una vitre, y aún así a veces no andan bien, ¿ya? Y el ciclodio ya cuando la cosa está color de hormiga.